Bueno, esto corresponde al tema 1 de la materia de producción porcina. El tema es domesticación y domesticación historia, o como hemos cambiado el nombre ahora, domesticación, razas y genética. Vamos a hablar un poco sobre los orígenes tanto de la agricultura como la domesticación de especies, de dónde se origina el cerdo y algunas cuestiones genéticas básicas que necesitamos comprender para los temas posteriores. Bien, la agricultura surge principalmente en Mesopotamia, ¿sí? O el Mediterráneo. Esta es una zona de Medio Oriente, ¿no? Entre la que sería Turquía o la Anatolia, el Cáucaso, ¿sí? Donde están países como Georgia, y zonas desde Israel y toda esta zona de Media Luna, ¿sí? Principalmente entre dos ríos que son el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Toda esta la zona de Mesopotamia. ¿Sí? En toda esta zona donde hay puntos rojos son yacimientos arqueológicos donde comenzó la agricultura. ¿Bien? Pero la agricultura no comenzó únicamente ahí, ¿sí? En este mapa sería el punto 4, sino en varias regiones del mundo, todas desconectadas, digamos, culturalmente, ¿sí? No es que se originó inicialmente aquí, en el punto lo que sería 4, en Mesopotamia, y después se expandió a las otras áreas, sino que todas comenzaron de forma aislada, ¿sí? El único, digamos, plus que tiene el área de Mesopotamia es que fue la primera donde comenzó la agricultura. Posterior a ella comenzó en otros lugares, pero no porque se haya expandido desde ahí, sino porque en esos lugares también empezó en otro momento, más tarde, pero también comenzó ahí. Bien, cuando hablamos de inicio de la agricultura también hablamos de domesticación, tanto de especies vegetales o animales, ¿sí? De ahí, sí, de estos puntos se ha expandido, ¿no? Y esto viene muy relacionado con la expansión de los idiomas y las lenguas. Bien, entonces hablamos que cuando se domestican especies vegetales y animales. Primero, hablando de especies vegetales, la más importante es el trigo, ¿sí? El trigo silvestre, que a lo largo de distintos procesos de domesticación, que hablamos de estos primeros protoagricultores que seleccionaban aquellos granos con mejores características, los volvían a cultivar, ¿sí? Se dan cuenta que podían sembrar aquellos granos que producían, aquellas plantas que producían granos más grandes, y en la medida que iban seleccionando frutos más grandes con mejores características, se iban perfeccionando. Luego, cuando ya llega la modernidad, el ser humano mejora estas técnicas y pasa de seleccionar granos más grandes a quizá otras características, otras técnicas de mejoramiento, ¿sí? Eso pasa más o menos a partir del siglo XIX, ¿sí? Lo mismo pasa, acá hay dos ejemplos, como es el trigo silvestre, el trigo moderno, y en el caso del maíz, que el pariente silvestre se llama teosinte, ¿sí? Donde las espigas, lo que ya ahora son mazorcas, son chiquitas, del tamaño de la moneda. Posteriormente se transforman ahora en la mazorca de maíz grande, de granos grandes, bien dulces, que conocemos del maíz actual. ¿Cómo se domesticaron las especies vegetales? También se domesticaron los animales. Acá hay varios ejemplos citados, ¿sí? El material de lectura se pueden detener a leerlo, ¿sí? En el caso del cerdo fue domesticado en dos lugares, ¿sí? En la zona de la Mesopotamia, acá en el punto 5, y en el punto, en este caso, el punto 12, ¿sí? Que es la zona de China del río Yangtze. Esos son los dos puntos de domesticación del cerdo. Otras especies han sido domesticadas en otros momentos y en otras regiones. Hay tres formas de domesticar animales. Podemos hablar también de plantas, de caso de domesticación de plantas, pero como esto es producción bovina, vamos a centrarnos en la forma de domesticar animales, ¿sí? En el caso del cerdo se cree que se domesticó por comensalismo. Esto sería que el cerdo actuaba como, digamos, como un comensal, ¿sí? Iba a zonas de cazadores y recolectores, ¿sí? de estos primeros protoagricultores, y comía los restos de comida, aquellos huesos que dejaban tirados, aquella verdura que quedaba o que no se comía, restos de frutos y de semillas, y de esta forma el ser humano fue domesticando al jabalí, que sería el pariente silvestre del cerdo, reflejándolo en que estos animales que iban a comer cada vez necesitaban cazar menos y entonces se iban fijando ciertas características. Un proceso evolutivo
bastante largo, que toma varios miles de años, enjaularon, empezaron a encerrar esos jabalíes, lo que posteriormente, mucho más adelante, dio origen al cerdo actual. La domesticación por presa, ¿sí?, que es muy característico de las especies pastoriles, ¿sí? Por ejemplo, la vaca, la oveja o la cabra, ¿sí? Esto pasa de que el ser humano en algún punto deja de quizá cazar a estos animales, ¿sí?, sino que empieza a guiarlos a trampas y después, posterior a eso, guiarlos a zonas de pastoreo. Entonces el ser humano deja de cazar los animales directamente, o cazar los animales que veía por la sabana o por el área, y empieza a guiarlos a zonas de pastoreo. Esto hace que, posteriormente, mucho más adelante, el ser humano, aún siendo nómade, guíe a los rebaños o los vaya moviendo a zonas de donde está el mejor pasto para la cierta época, o distintas cuestiones. Esto también implicaba un proceso de domesticación. Y un ejemplo de domesticación directa, que correspondería a ver el ser humano en la antigüedad, veía una especie y la domesticaba directamente, esto es, directamente la encerraba. Un caso muy elemental es el de la abeja, ¿sí?, donde el ser humano en algún momento deja de recolectar la miel de panales que estaban silvestres, digamos, o sea, de la naturaleza, y los captura un panal de abejas y los empieza a criar en las colmenas que conocemos, ¿no? Este es un ejemplo claro de domesticación directa. Este tipo de domesticación es más avanzado, digamos, en la historia de la humanidad, ¿sí? Los primeros protoagricultores domesticaron sus animales por comensalismo, como en el caso del jabalí, o también del perro o del gato, o domesticación por presa, que sería el caso de la vaca, la oveja y la cabra, ¿no? Bien. Estos procesos de domesticación no ocurrieron en el mismo instante para todos, ni todas las especies, ¿sí? La primera especie en ser domesticada, ahora no prestemos atención a los colores, y eso se pueden detener ustedes a leerlo después si pausan el video, la grabación, pero básicamente vemos que la primera especie domesticada es el perro, ¿sí?, más o menos hace unos 40.000 años, 12.000 años, dice acá. Después se domestican 3 especies en conjunto, ¿sí?, digamos 4, que son la vaca, la cabra y la oveja, ¿sí? Esto estaba sectorizado según las áreas de pastoreo. Las vacas pastoreaban los valles, las ovejas las zonas de loma, y las cabras las zonas de montaña. Después sigue el cerdo, y después muchas otras especies, y ahí tienen más o menos las últimas en ser domesticadas. Podemos ver del conejo, ¿sí? Término medio acá vemos que tenemos la gallina, las palomas, las truchas, el pavo. Hay muchas especies cuando ustedes ven la lista, la abeja, el gato, muchas especies que capaz ustedes no consideran que son animales domesticados, pero bueno, podemos incluirlos dentro de que han sido domesticados o están en un proceso de domesticación. Bien, hay ciertas características que son transversales a todas las especies domesticadas, ¿sí? Vamos a usar ejemplos, los perros, ¿sí? Una característica es que empiezan a perder ese pelaje de animal silvestre que, por ejemplo, el caso del lobo es gris, sino que en especies domesticadas empieza a tener o manchas, o franjas, o líneas características, ¿sí? Conocemos algunas especies que tienen cosas características, como pueden ser la cebra o el tigre, pero en general son raras en las especies silvestres. Ahora, en las especies domesticadas, ¿sí?, comparado con su antecesor silvestre, son raras. En el caso del perro, por ejemplo, que tenga manchas, como un dálmata. Otra cosa son las orejas caídas, eso pasa en casi todas las especies, que el pariente silvestre tiene las orejas más tensas o más duras, y el pariente domesticado tenga las orejas más caídas o más blandas. Otra cosa es esta parte blanca del ojo, ¿sí?, que los animales domesticados son los únicos que se les puede ver esta parte blanca. Esto es importante porque tanto en el ser humano como en el perro, como en las especies domesticadas, como la vaca, el cerdo, transmiten sentimientos. Entonces, todas estas son cuestiones que son parte del ser humano, y que de alguna forma los primeros agricultores seleccionaban de sus animales domésticos, ¿sí?, porque características les gustaban, porque características que
los hacían ver más tiernos, los agradaban más, les gustaban más, ¿sí? Las mismas razones por las que ustedes decidirían tener una mascota, un perro, domesticar, en ese caso, una especie silvestre. Y la otra es que jadean, en este caso es un poco más profundo, sino que el caso es que no transpiran por la piel, sino que transpiran únicamente por la boca. Eso pasa con todos los animales domésticos, al menos con la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo y el perro, no transpiran y por lo tanto jadean. Entonces, ejemplo de esto es, al lobo no jadea, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de transpirar, pero el perro sí, porque no transpira, ¿sí? La única forma que tiene de perder el calor es por evaporando el agua de la boca. Bien, entonces pasamos de, en el caso del jabalí, ya ahora vamos a meternos más en el ejemplo del cerdo, animales con gran parte de su peso en el tórax, ¿sí? En la parte superior del animal, casi el 70% de su peso puede estar en el frente, a animales que cuando primeramente se domesticó el cerdo eran, digamos, redondos, ¿sí? Eran bien circulares, hasta los cerdos de hoy en día, que tienen gran parte de su peso en los cuartos traseros, que es donde están los cortes de mayor calidad, ¿sí? Bien, yo les contaba en un principio que el cerdo fue domesticado en 2 lugares, ¿sí? En Mesopotamia, junto con la vaca, la oveja y la cabra, y en China, ¿sí? Esto dio un proceso de domesticación por separado, ¿sí? La especie originalmente no es de ninguno de esos lados. El sus crofa, ¿sí? Que es el nombre científico del jabalí y del cerdo, aparece más bien en la zona de Tailandia, ¿sí? De Filipinas, todo este sudeste asiático llamamos. En un momento se expande por el mundo y el ser humano lo domestica en 2 lugares distintos, ¿sí? Más o menos, acá dice unos 10.000 años, vamos a decir son 8.000 años, ¿sí? En el momento que se domestica por separado. Y en un momento, más o menos hace unos 200 años, decimos que estos grupos de domesticaciones se cruzan y después forman lo que son las actuales razas, ¿sí? Entonces, está en debate, ¿sí? Digamos, en la comunidad científica, cuántas veces o en cuántos lugares se domesticó el cerdo. Nosotros vamos a simplificarlo en 2, en Mesopotamia y en China, ¿sí? Y después de ahí se expandieron a otros lugares y dieron origen a otras razas, ¿sí? Acá en verde está la distribución del jabalí, ¿sí? En rojo las líneas donde migraron las especies domesticadas de cerdos. Bien, entonces partimos de 2 puntos de domesticación, de los jabalíes en Mesopotamia y de los jabalíes en China, que dieron origen eso a razas asiáticas y razas europeas. Ahora, hay ciertas características que diferencian estos 2 grupos de razas. Muchas de esas características están dadas por cuántas veces se han cruzado en su proceso de domesticación estos cerdos, ¿sí? Digamos, protodomesticados, con jabalíes silvestres. Las razas europeas tienen, se sabe, que a lo largo de su proceso de domesticación se cruzaron varias veces con jabalíes que andaban sueltos, y en el caso de las razas asiáticas, no tanto. Y a su vez, hubo en algún momento en las razas europeas una entrada de algún cruzamiento con razas asiáticas. O sea, las razas europeas tienen de muchos animales silvestres, o sea, muchos jabalíes que andaban en Europa, y también algo de las asiáticas. Ahora, las asiáticas tienen o han tenido pocos cruzamientos con jabalíes y tienen poco de, o nada, digamos, de razas europeas, ¿sí? Las razas europeas tienen la característica que son más prolíficas, esto es que tienen más cantidad, perdón, son menos prolíficas, esto es que tienen menos cantidad de crías por camada, pero sí son más productores de carne, ¿sí? Tienen más músculo, son más grandes, y las asiáticas lo contrario, son más prolíficas, o sea, tienen muchas crías por camada, pero son más pequeñas, son más reducidas en tamaño. Bien, ¿qué es lo que hace ahora que una raza sea esa raza? Bien, lo que hace que una raza sea una raza básicamente es que haya alguien que esté interesado en eso y que las vea, ¿sí? Acá puse ejemplos muy extravagantes, ¿sí? ¿Cuántos cuernos tiene? Hay ovejas que tienen 4 cuernos, si tienen cuernos, si no tienen, cómo son esos cuernos, cómo es el pelo,
de qué color, cómo son las manchas, si tienen alguna característica, cómo es el pelaje en las gallinas, en el tamaño, la altura, todas las cosas que yo puedo ver y medir. En cerdos, por ejemplo, acá hay 3 tipos de cerdos, acá están, por ejemplo, un cerdo una raza europea y 2 de razas asiáticas, ¿sí? Se nota claramente la diferencia de tamaño. Bueno, tamaño, todas las cosas que yo puedo ver y medir o cuantificar de alguna forma, ¿sí? Entonces, si no hay alguien que esté interesado en ver y medir y cuantificar eso, no es una raza, ¿sí? O sea, lo que hace que una raza sea esa raza es que alguien quiera que esa raza siga siendo esa raza. En el momento que alguien se deja de interesar en, digamos, por ejemplo, ver cómo son los cuernos de la vaca y diferenciar las vacas en cómo son sus cuernos, dejan de existir las razas. Para que existan las razas, tiene que haber un grupo, una asociación de gente, digamos, que se interese en que ese animal siga manteniendo esas características que lo distinguen del resto de animales. Bien, hay muchas razas. Esto hace que haya gran cantidad de razas y muchas sean estimadas, ¿sí? Acá vemos primero, hay razas que están extintas, sin riesgo, en riesgo y muchas que son desconocidas, ¿sí? En riesgo y extintas son porque muchas son razas que capaz que tiene alguien en alguna parte del mundo y es quizá, por dar un caso extremo, el único productor que mantiene esos animales con esa característica puntual que puede ser, no lo sé, cerdos con un mechón de pelo en la cabeza. Bien, tienen esa característica y mantienen esa característica y quizás solamente un productor, y en la medida que ese productor no haya otro que quiera mantener esos cerdos con ese mechón de pelo en la cabeza, se van a extinguir. Entonces, supongamos que tenemos 2 vacas, exactamente iguales, físicamente el mismo tamaño, el mismo color de mancha. Ahora, una produce 5 litros de leche al día y otra 20. No importa. Son de la misma raza, no importan las características productivas, son anexas, digamos, o sea, nos complementan la información, pero no es lo que definen a una raza como raza. Acá tenemos algunos ejemplos de razas de cerdos, la verdad que no son muy importantes, pero les pongo algunas importantes para Argentina: Landrace, Large White, ¿sí? Landrace quiere decir que es originaria o originaria del lugar, así que hay muchos tipos de Landrace, ¿sí? Alemanas, danesa, americana, belga, bien, no hay un solo tipo de Landrace. Duroc, que es una raza muy carnicera. Hampshire, ven que tiene esta mancha acá bien característica, ¿sí? Esto pasa con las razas, o sea, si hay un Hampshire que tuviera la mancha de blanca en la parte de atrás, dejas en Hampshire. ¿Por qué? Porque lo que nos hace que esa raza sea así es las cosas que nosotros vemos y que cuantificamos y decimos, bien, para que sea de esta raza tiene que tener esta y esta única característica. Yorkshire, Petrain, que tiene manchas. Y también hay razas muy extrañas, perdón. La Maxilia, por ejemplo, que es una raza de cerdo que produce lana, ¿sí? Como hay ovejas que no producen lana, hay otros animales que pueden producir lana. Y la Meishan, que es una raza asiática que a los 2 meses entra en edad reproductiva, es una raza bien chiquita, pero que es súper prolífica, que logra camas quizá de 18 o 20 lechones, es una raza súper prolífica. Las pongo como para que vean que hay razas de todo, de lo que se imagina. Bien, acá ya estaba diciendo que en cerdos las razas son poco importantes, por eso la pasé rápido, ¿sí? No es que no existan, pero sí que nos interesan poco. Ahora, en bovinos y ovinos decimos las razas son importantes. ¿Por qué? Porque gran parte de quienes gestionan las razas son los mismos productores o cabañas, o está bien sectorizado, ¿sí? O sea, vamos a dar un ejemplo. No hay nada que en cantidad de litros de leche supere a lo Lando, ¿sí? La Lando, la de esta imagen. O en caso de ovinos, no hay nada que supere en calidad de lana a la merino, ¿sí? O en producción de leche en ovejas a la frisona. O en cantidad de materia grasa en leche de bovinos a la Jersey. Son ejemplos de razas que son insuperables. Entonces, decimos que en ese caso las razas sí son importantes. Ahora, en porcinos y en gallinas, no es que no existan, pero sí que son poco importantes para el productor. Acá hablamos de líneas porcinas o líneas de gallina, y hablamos de líneas maternas y líneas paternas. O sea, características
que pueden ser o dentro de una raza, un cruzamiento de razas, ¿sí? Y que se comercializan de esa forma, ¿sí? Entonces es una línea materna y que sea la comercializa una empresa, que puede ser una empresa grande, y dice, bueno, yo comercializo este cerdo, que es de una línea tanto, y se manejan de otra forma distinta a las razas. Entonces, la cuestión de razas, las cuestiones físicas de los animales ya dejan de ser importantes y empiezan a verse cosas más productivas, por eso hablamos de líneas. ¿Bien? Bien, ahora la parte genética que vamos a tocar. Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Esto quiero decir que hay cosas que nos dan la genética y hay cosas que nos los da el ambiente. El genotipo son las cosas que están dadas por los genes, ¿sí? Las cosas que están en el núcleo de la célula, ¿sí? Esto va a estar dado por el material genético que le dio el padre y el que le dio la madre, ¿sí? Es lo que está en la genética. Ahora, el ambiente es todo lo que yo como productor le puedo dar, que es la temperatura, el alimento, cómo trato a los animales, todo eso corresponde al ambiente en el que se desarrollan. Ahora, dada una cierta genética, para un cierto ambiente se va a expresar o no. Yo puedo comprar el cerdo más caro en la mejor genética del mundo, pero si yo lo tengo comiendo pasto o lo tengo, digamos, cagado de hambre, el animal no va a expresar esa genética. Ahora, sí se la va a dejar a su descendencia, entonces, si el hijo de alguien que tenía muy buena genética es bien alimentado, posiblemente, ¿sí?, lo logramos ver. Y eso es el fenotipo, lo que yo veo, ¿sí? Cómo este material genético expresado en un cierto ambiente, yo lo logro o no lo logro ver. Bueno, eso corresponde a lo que es el tema 1 de domesticación. Esto debe ser complementado claramente con lo que aportamos en clase y el material de lectura. Muchas gracias.